Buenas tardes, este es nuestro trabajo. Mi nombre es Diana Yamileta Hernández Bastida. Y Adelita Marlene Ramírez Villa. Nuestro trabajo se llama Los dos mundos de nuestro país en el siglo XIX. Empezamos con los antecedentes. Como primer antecedente tenemos el virreinato de la Nueva España bajo los Borbones de 1750 a 1810. Tenemos que las reformas borbónicas propuestas por José de Gálvez tiene preferencia a los peninsulares sobre los criollos. El modo de producción que trata de imponer es el capitalista. Por eso que los criollos de estar en los primeros en los primeros estamentos pasa a ser del pueblo llano con los Borbones y genera un descontento entre estos. Como segunda antecedente tenemos las tertulias conspirativas. Estas al principio eran una actividad cultural y educativa donde se reunían las personas para conversar acerca de creaciones literarias o temas literarios. Las tertulias conspirativas, en estas participaban los criollos y eran conspiraciones en donde se discutía la política peninsular y como tercer antecedente tenemos la patria criolla, que hoy es el Bajío, es la zona del Bajío. En esta se llevó a cabo la insurrección que tenía descontentos a los criollos. Los criollos insurrectos buscaban su identidad, ya que no eran indígenas ni peninsulares, por lo que lucharon por sus derechos dentro de la patria. Como cuarta antecedente tenemos las etapas de la insurrección criolla. La primera etapa de insurrección llevada a cabo por Miguel Hidalgo. Esta primera etapa inicia con el grito de Dolores cuando Hidalgo hace la arenga y da inicio a la insurrección, donde su movimiento no era organizado, simplemente era gente insurrecta. Como segunda etapa tenemos la etapa de organización de José María Morelos y Pavón. Esta con un ejército ya más disciplinado, Morelos tomó el mando de hoy, lo que hoy conocemos como la independencia de México, hasta ser capturado y fusilado. Tenemos la tercera etapa de llamada resistencia al mando de Vicente Guerrero. Tenemos que el movimiento independentista iba cediendo. Sin embargo, Guerrero lucha hasta el final. En el sur, aliándose con quien traicionaría después sus ideales liberales. Como cuarta etapa tenemos la de consumación por Agustín de Iturbide. Esta lleva a cabo el Plan de Iguala, donde se consuma la independencia de México. Como antecedente externo tenemos el neocolonialismo, que es la influencia y control de una potencia sobre otra, económicamente, políticamente y culturalmente. Tenemos el conservadurismo de 1824 a 1854. Esto es un conjunto de doctrinas y movimientos políticos que favorecen el uso del poder político o la fuerza del Estado para conservar o restaurar tradiciones de un pueblo o nación, que pueden ser de tipo religioso, culturales o políticas. Además, el conservadurismo rechaza el modelo de república representativa y federal con libertad de pensamiento, y en su lugar pretende restaurar una monarquía. Tenemos como primer
conservador, el primer imperio de Agustín de Iturbide de 1822 a 1823. Este instaura un imperio monárquico, disuelve el Congreso, por lo que causa el descontento de los que fueron sus aliados. Además, el imperio tenía una gran crisis económica, producto de los 11 años de guerras y revueltas que venían arrastrando desde la independencia. Este primer imperio se hizo de enemigos por los descontentos de sus decisiones durante el imperio. Entre los que estaban descontentos eran Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna. Santa Anna se proclama en contra del primer imperio mexicano, promulga el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823 y este documento establecía que debía restablecer el Congreso y ponía las bases para el proyecto de un Estado mexicano que dejaría de ser monarquía y se constituiría como una república. Y en 1823 se restablece el Congreso e Iturbide abdica al trono para ser considerado traidor y posteriormente ser fusilado. Tenemos como segundo conservador el gobierno de Guadalupe Victoria. Si bien él no era conservador, más bien era liberal, lo que lo hace conservador es la Constitución de 1824. Él fue el primer presidente de la República. Pretendía un amalgamamiento que era un intento de rodearse de los hombres más valiosos en bien del país, pero no faltaron los detractores que lo criticaron severamente, diciendo que cada nombramiento estaba relacionado con los intereses personales de los titulares y no en función del bien de la nación. La Constitución de 1824 era un documento de carácter jurídico y político que tuvo como fin declarar el carácter independiente de la nación. Este contiene 7 títulos y 171 artículos, en donde uno de los más importantes es el artículo 3, donde la religión de la nación es católica, apostólica y romana y es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. Sin embargo, algunas de estas libertades ciudadanas fundamentales permanecieron restringidas por la influencia de la milicia y el clero. En 1827, Guadalupe Victoria tuvo que hacer frente a la rebelión de su vicepresidente Nicolás Bravo, que era de la logia escocesa. Sofocó su sublevación gracias al apoyo de Guerrero y Santa Anna. Después, Gómez Pedraza lo sustituye en votaciones y es elegido presidente, pero no llega a ocupar el cargo, ya que tenemos el motín de la Córdoba, que es una serie de disturbios en 1838, con la cual este motín de la Córdoba se extiende a otras zonas y este golpe de estado representó el evento que mayor presión ejerció sobre el gobierno para negar el resultado electoral. Este puesto de presidente de la República posteriormente lo ocupa Vicente Guerrero y su vicepresidente sería Anastasio Bustamante. Mencionaremos a Vicente Guerrero como segundo presidente, sin embargo su presidencia duró aproximadamente 9 meses. Dentro de este segundo presidente, en 1829
se da un intento de reconquista española que podría contar como neocolonialismo. Sin embargo, Vicente Guerrero era parte del Partido del Pueblo, ya que era popular entre el pueblo, y es por esto que gana la presidencia y no por voto de los 36 representantes. Por esto se da el motín de la Córdoba para poner a Vicente Guerrero al frente del gobierno. Tenemos como tercer conservador a Anastasio Bustamante. Este fue gobernador en 3 ocasiones, además fue parte del ejército realista durante el periodo de independencia. Tras el golpe de estado que le dio a Guerrero en 1830 para quitarlo del frente de la República, este se pone de presidente, aún con los descontentos de los diputados, asume la presidencia haciendo caso omiso al rechazo y logrando que el Congreso inhabilitara a Vicente Guerrero. Además, a se le imputa el asesinato de Vicente Guerrero. Las decisiones de Bustamante, como por ejemplo perseguir a los opositores a su mandato y a periodistas, hace que Santa Anna logre destituirlo y toma el cargo por segunda vez en 1837, dura hasta 1839, cuando mediante licencia toma el mando del ejército en la Guerra de los Pasteles en 1838 y 1839, en el cual Francia y México se enfrentan en un intento del país de bloquear la economía de los países americanos. Lo que más destaca en el periodo de Anastasio Bustamante fueron las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, los cuales fueron una serie de instrumentos constitucionales que hicieron pasar de un sistema federal a un sistema centralista. Tenemos como cuarto conservador a Antonio López de Santa Anna. Ocupa el cargo en 11 ocasiones, sin embargo su mandato aproximadamente dura 5 años. Tras derrocar a Bustamante, fue nombrado presidente de la República y su vicepresidente fue Valentín Gómez Farias. Era un liberal. Su gobierno fue un gobierno lleno de favoritismo, autoritarismo, fundamentalista y nacionalista conservador. Además anula la Constitución de 1824 y en su lugar instaura la Constitución de 1836 con las 7 leyes centralistas, por lo que empieza el periodo de la República Centralista. Esto hace que entre más cosas causa la independencia de Texas en 1836 y el Tratado de Velasco, firmado también en 1836, donde se declara la independencia de Texas. Ya que los tejanos derrotan al ejército mexicano y toman prisionero a Santa Anna, obligándolo a firmar este tratado, por el cual el presidente se comprometió a no volver con su ejército a Texas. También pierde su pie en la Guerra de los Pasteles. Tenemos otro de sus problemas en su mandato fue la guerra contra Estados Unidos en 1845, ya que vota a favor de la anexión de Texas a Estados Unidos. En 1846
1846 declaran la guerra contra México y bloquean el Golfo para bloquear el comercio exterior. En 1848 Estados Unidos se instaura en el Palacio Nacional y se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo para dar al fin a la invasión americana y ceden Nuevo México y Alta California. Posteriormente, en 1853, Santa Anna vende lo que hoy es la Mesilla por 7 millones de pesos. Y aquí tenemos el mapa de cómo era la república antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo y después. Por lo que el mayor problema del conservadurismo fue la pérdida de la mitad del territorio nacional. En 1854 hay una coyuntura para pasar del conservadurismo al liberalismo. La coyuntura son un conjunto de factores determinantes que hacen cambiar un periodo de un periodo a otro. En la coyuntura tenemos el Plan de Ayutla, que fue el 1 de marzo de 1854. Fue un golpe de estado en contra del gobierno de Antonio López de Santa Anna debido al descontento de este mismo. Es originado en Guerrero, ideado por Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal y Juan Álvarez. Lo que buscaba era cortar de tajo cualquier indicio del viejo régimen colonial. El Plan de Ayutla ayuda a cristalizar la Constitución de 1857, que fue la base del liberalismo. El liberalismo abarca de 1854 a 1872, que es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Rechaza el modelo monárquico, centralista y conservador porque mantiene el poder y riqueza en manos de pocos. El liberalismo se basa en la Constitución de 1857, como ya había mencionado antes, que la Constitución fue redactada en febrero de 1857. Es un documento que es redactado por Francisco Zarco, que era un miembro del Congreso Constituyente de 1856, y también es leído por él en la asamblea de esa misma fecha. Sin embargo, no es hasta junio de 1857 cuando se presenta en Cámara el proyecto terminado. Tras su discusión, la Constitución de 1857 queda integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional y es dividida en los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial. En resumen, se manifestaba el espíritu libre y soberano de las leyes de reforma juaristas y con ello una nueva concepción del país. Se resolvió la antinomía entre centralismo y federación, junto con el régimen federalista, y se adoptaron principios de democracia. Da paso a las leyes de reforma, que son un conjunto de normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla con el fin de separar a la Iglesia del Estado. Son 3 y la Ley Juárez es de 1855, que restringe el poder de los tribunales, tanto eclesiásticos como militares, a intervenir solo en sus propios asuntos y no en las decisiones del gobierno. La Ley Lerdo de 1856 declaraba que la propiedad de todo predio urbano o rural que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles serían asignadas a los respectivos inquilinos y arrendatarios por una cantidad que resultara de la conversión de la renta anual al valor de la propiedad. La Ley Iglesias de 1857, en esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales como bautismos, bodas, actos funerarios, entre otros. Las leyes de reforma dan paso a la Guerra de Reforma, que es de 1858 a 1861,
Este fue una lucha entre liberales y conservadores. Y empezamos con Ignacio Comonfort, que él fue un presidente de México de 1855 a 1858 y durante su cargo divulgó la ley Lerdo, ordenando la desamortización de los bienes de las corporaciones. Esta conducta de Comonfort estaba consignada en la intervención de los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. Originó la protesta de las autoridades eclesiásticas y también decreta el Estatuto Orgánico en 1856, el cual provocó la ira de los puros y la desamortización y la repulsa de los conservadores, ya que garantizaba la seguridad, la igualdad, proclamaba la abolición de la esclavitud, prohibía monopolios, distinciones y privilegios. Ignacio Comonfort, al adherirse al plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857, se dio a sí mismo un infamante golpe de Estado que estaba presionado tanto por los conservadores y su madre. Pasamos al gobierno liberal de Benito Juárez, que fue de 1854 a 1872. Benito Juárez promulgó la Constitución Federal de 1857. En 1859 expidió con el apoyo de un grupo radical las llamadas leyes de reforma o independencia del Estado respecto de la Iglesia, ley sobre el matrimonio civil, la de panteones y cementerios, paso de los bienes de la Iglesia a la nación. La suspensión de pagos que ordenó de la deuda extranjera provocó la expedición de Inglaterra, Francia y España a los puertos de Veracruz, pero al hacer esto Francia queda sola y en 1862 se da la segunda intervención francesa. El siguiente es el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867, que aunque al principio se buscaba tener el cambio de nuevo al conservadurismo, no se da, ya que Maximiliano tenía ideas liberales. Maximiliano llega aquí porque Napoleón III pretende instaurar una monarquía, así que Francia no regresa para aprovechar el neocolonialismo en México. El gobierno de Maximiliano era diárquico, pues gobernaba él y su esposa Carlota. Sus políticas eran más liberales que las de Juárez. Él crea el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que era un conjunto de leyes dictadas por el soberano para reconocer los derechos del pueblo, pero sin concederle a éste la detención de la soberanía. Su cambio gradual en pro de los derechos de los indígenas y el apoyo a los que más lo necesitaban fueron algunos de los motivos por el cual Napoleón III le retira el apoyo, puesto que la finalidad de ponerlo al frente era para favorecer los intereses religiosos y de la aristocracia, cosa que Maximiliano no cumplió. Benito Juárez manda a matar a Maximiliano, a Miguel Miramón y Tomás Mejía, y con su muerte se da fin de la nación dividida y el término de la batalla entre liberales y conservadores, ya que pues ganan los liberales y siguen en el poder. El siguiente es Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876. Lerdo fue un presidente electo. También se opone a la reelección de Juárez en 1871 tras la muerte de Maximiliano y abandona el Partido Liberal para construir su propio partido político llamado el Partido Lerdista, quien tras la muerte de Juárez toma el puesto. Continúa con el proceso de cambio iniciado con las leyes de reforma de Juárez, que fueron interrumpidas por la segunda intervención francesa. Eleva estas leyes a la categoría de constitucionales y promueve la ley de amnistía a favor de los que se habían levantado contra las instituciones, pero en los que fueron excluidos los generales imperialistas y con muchas restricciones para los porfiristas, lo que genera el levantamiento de estos.
restablece el Senado, decreta la suspensión de la orden de las Hermanas de la Caridad y la expulsión de varios jesuitas por conspirar contra el gobierno. Reprimió las huelgas mineras y textileras. Su política era liberal, férrea y anticlerical. Seguimos con Porfirio Díaz, que apoyó la causa liberal en la Guerra de Reforma, donde se enfrentaron conservadores y liberales. En 1877, como primer mandato, impulsó una reforma de la Constitución en la que se anulaban las reelecciones presidenciales consecutivas. Después de la presidencia de González, Porfirio Díaz presenta de nuevo su candidatura a la presidencia. Al tomar posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde, promovió una encomienda que es aprobada por el Congreso al artículo 78 de la Constitución, la cual acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulga una nueva reforma para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permite estar hasta 1911. En 1908 Díaz afirma durante una entrevista que México ya está preparado para tener elecciones libres. De esta forma, Francisco I. Madero se lanza para la presidencia, hace su campaña y funda el partido antireeleccionista y se postula. Díaz, al ver que era un peligro para su campaña, manda encarcelarlo y Madero hace el Plan de San Luis, en donde desconoce a Díaz e implanta la reforma que él había impuesto antes, donde era que no a las reelecciones presidenciales consecutivas. Díaz, después de esto, viene lo de que es la Revolución Mexicana, que es de 20 de noviembre de 1910. De esta manera termina el liberalismo, que lo que buscaba era la separación de la Iglesia y del Estado. Por último, con Porfirio Díaz mencionamos que el modo de producción que impone es el capitalista y tiene la tarea de, ahora sí, con las bases que puso Juárez, instaurar la industrialización del país. También tenemos que Anastasio Bustamante y Antonio López de Santa Anna se basan en el caudillismo, que es un intento basado en el carisma para mantener a las fuerzas políticas bajo control, promoviendo la devoción de la persona al líder. Tenemos que Anastasio Bustamante y Santa Anna eran caudillos, próceres de la independencia, por lo que la gente los seguía o los consideraba héroes. Incluso Antonio López de Santa Anna se le empezó a llamar Su Alteza Serenísima, ya que era fundamentalista.